Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, nuestro curso bíblico donde reflexionamos sobre los capítulos en esta oportunidad del libro del Éxodo, capítulo 17 del 1 al 7. Queremos seguir en el día de hoy reflexionando y profundizando algunos elementos que ya hemos iniciado, ver un poco el texto que viene a continuación de el agua brotada de la piedra. Es desde el 8 que nos lleva hasta el final de este capítulo 17, que es la visión sobre la victoria que tiene el pueblo de Israel, la victoria, vencedores son, sobre los amalecitas. Después dice, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a enfrentar contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así los brazos se mantuvieron firmes hasta la prueba del sol. De esta manera, Josué derrotó a Amalec y sus tropas al filo de la espada. El Señor dijo a Moisés, escribe esto en un documento como memorial. Es interesante, ahora entonces estamos pasando poco a poco a la documentación, digamos así. Y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalec. Luego Moisés edificó un altar al que llamó, el Señor es mi estandarte. Y exclamó, el Señor es mi estandarte, porque una mano ha alzado contra el trono del Señor. Esto es entonces lo que se nos está presentando, ¿verdad? En este capítulo 17, del 8 hasta el final, el 16. Veamos la parte introductoria, ¿verdad?, de lo que significa este capítulo. Esta segunda amenaza al proyecto de Dios retrotrae la historia del tiempo de Egipto, es decir, como que se está retrayendo, que llega y no se animan a entrar. Nuevamente aparece en escena la violencia y entre los pueblos también. Pero esta vez no es un pueblo poderoso, sino una acción del mismo nivel que Israel, con la que habrá una larga tradición de agresividad. El relato vuelve a colocar el bastón como un objeto central en la consecución de lo que Dios pide a Moisés. Por esta vez, la forma de obrar con él será distinta, pues el gesto de elevarlo con sus manos parece indicar que al verlo, los guerreros en la batalla sentían la presencia de Dios
y se tornaban más aguerridos. Cuando dejaban de verlo, su fuerza decaía, decíamos, ¿verdad?, con respecto a Moisés. De esta manera se evita, ¿verdad?, el riesgo de considerarlo como un objeto mágico con poderes propios. También es importante. Para confirmar esto, hay 3 elementos que merecen destacarse de esta unidad. En primer lugar, para confirmar de estos elementos, el primero consiste en que la narración muestra que el bastón solo no alcanza para lograr la victoria, sino que es preciso la acción decidida de Josué, este elemento, y los guerreros israelitas. A diferencia de otras oportunidades, ahora la acción humana tiene un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos. Esa es una primera parte. Lo segundo es que las manos alzadas con el bastón se convierten en un símbolo de la presencia del respaldo de Dios. También es por considerarlo ese símbolo que nos va a hacer recordar la presencia allí de ese edificio, ¿verdad? Seguimos diciendo simplemente que no están luchando solos. El tercer elemento destacable está en que más allá de todos los actores que pueden ser o que pueden estar en el relato, Moisés surge como la figura central. Él indica a Josué que reúna un ejército y sus manos serán decisivas para emplear el rumor de la batalla, ¿verdad? Tiene que determinar ese rumor. Su liderazgo se afianza cada vez más y su vínculo con Dios ya es inconstante. Y bueno, así entonces estamos reflexionando con nuestro programa Ñande Yarañé. Siempre les informamos a todos nuestros adherentes, a todas las personas que ya se han inscrito, por lo tanto son miembros de este programa Ñande Yarañé. Les invitamos también a los otros. Pueden llamar siempre a este teléfono para que nos acerquemos hasta las casas de ustedes, para que podamos llenar las fichas y así entonces ustedes pasen a ser también colaboradores con este proyecto de evangelización a través de Ñande Yarañé. También queremos recordar, ¿verdad?, que siempre la palabra de Dios, en la medida en que toca nuestro corazón y nuestra vida, nos envía hacia los demás, el servicio. San Juan Bosco, que es el santo de los jóvenes, justamente él decía mucho a sus jóvenes: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. ¿Y cuándo vamos a tener las ganas, el entusiasmo, el amor, como esa capacidad, ¿verdad?, es decir, que nos empuja a hacer algo por los demás? Y solamente cuando nosotros tenemos en nuestro corazón Peñande Yarañé. Es la palabra de Dios que nos cambia, que nos transforma y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los Giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Porque Él me cuida. Porque te quiero. Porque quiero ser un buen trabajador. Porque es mi padre. Porque me enseña a ser humilde. Porque me enseñas a ser un buen padre. Porque das esperanza a los enfermos. Porque necesito trabajo. Porque amo a la iglesia. Porque quiero parecerme a Él. Porque me enseña a amar a María. Porque me enseña a amar a papá y a mamá. Porque Él nos da a Jesús. Porque cuidas a todos los seminaristas. Porque has hecho mucho por mí, te digo gracias, San José. Porque descendiente de reyes te hiciste un humilde carpintero. Gracias, San José, porque oíste la voz de Dios y no dudaste. Gracias, San José, porque cuidaste y protegiste a Jesús y a María. Gracias, San José, porque junto a ti el Señor dio sus primeros pasos. Gracias, San José, porque al trabajar Jesús contigo nos enseñas que Dios siempre está a nuestro lado. Gracias, San José, porque al morir entre Jesús y María nos acompañas en la última hora. Gracias, San José, porque eres el protector de la Iglesia y la familia. Gracias, San José, porque tu profunda humildad te hace modelo de vida interior. Gracias, San José, porque todas las virtudes se concentraron en ti, haciéndote perfecto ejemplo vital. Gracias, San José, porque Cristo al darnos a su madre, te hizo a ti nuestro Padre. Porque nos amas, nos cuidas y nos proteges, como hiciste con tu querida familia. Gracias. 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 Gracias, San José. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 17 del versículo 8 en adelante, ¿verdad? Hasta el final, que es el versículo 16 del capítulo 16 también. Y veíamos aquí algunas menciones muy importantes, por ejemplo, la mención de que esta historia debe ser escrita para que las futuras generaciones la conozcan. Suena un poco extraña, ¿verdad? O sea, claro, si nosotros estamos en ese momento, en una actualidad, cuando se escribe ese libro, entonces estaría hablando de esa realidad. Pero ahora habla de una futura, ¿verdad? Las generaciones futuras que la conozcan. Desde el momento en que se ha dicho lo mismo de hechos como las plagas o el cruce del mar, es la primera vez que se pide escribir un hecho sucedido aquí, ¿verdad? Y por la cual Moisés también es considerado el autor del Pentateuco. Esto nosotros ya lo habíamos dicho y habíamos estudiado al comienzo, en los primeros programas. Ustedes pueden volver a mirar desde nuestra página, lo encontrarán en Facebook, todas las grabaciones de todos nuestros programas educativos, ¿verdad? Y después podemos decir que el mensaje no solo va dirigido a las generaciones futuras,
sino también a quienes estaban allí mismo, a fin de alentarlos. Moisés debe decirle a Josué que su lucha y la de sus soldados no ha sido en vano, que Dios erradicará a los amalecitas de la historia y que no serán recordados jamás. Esta expresión debe entenderse en sentido figurado, pues por haber registrado una batalla, hoy conocemos la existencia de este pueblo y algunos aspectos de su historia bélica. Esto es entonces en una forma muy general lo que se nos presenta aquí. Josué, que después lucha, ¿verdad? Vence a Amalek, etcétera, etcétera, ¿verdad? La batalla contra Amalek. Veamos desde el versículo 18, ¿verdad? En adelante. El 8, perdón, en adelante. Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Así comienza entonces. La unidad parece ser desde el 8 hasta más adelante, ¿verdad? Hasta el versículo 10, cuando nosotros encontramos que están combatiendo. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Miremos en una forma más detallada el versículo 8 al versículo 10, que nos dice. Primero recordemos que Amalek es un pueblo, ¿verdad? Es un pueblo que viene de la tribu ¿de quién? De Esaú, de la tribu de Esaú. De acuerdo con Génesis 14:7, habitaba la región del desierto más cercana, estaba en esa zona, a Cades, ¿verdad? Y se encontraba en la zona sur de Canaán. Desde esta perspectiva israelita, era un modelo guerrero y belicoso, pero es posible que esta concepción esté teñida de la visión que aún pueblo urbano tenía de los nómadas del desierto, lo que resulta imposible, ¿verdad? Imposible, incontestable esta situación. Es que la mayoría de las ocasiones en que se menciona el Antiguo Testamento aparece como enemigo este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Amalek. Aquí por lo menos en situación de guerra. Tenemos algunos pasajes, por ejemplo Josué 6, 3.7. Después tenemos el punto 12 también. O 1 Samuel, capítulo 15 del 8 al 30, también aparece Amalek. Sin presentación alguna, se introduce aquí a Josué. Más o menos también como Aarón. Aarón fue introducido, ciertamente que había un diálogo de Dios con Moisés, que no podía hablar, que era tartamudo, y entonces Dios introduce aquí la persona de Aarón. ¿Y acaso tú no conoces que tu hermano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta ese momento nosotros ni nadie conocía que Abraham tenía un hermano, que tenía una hermana, sí, ¿verdad? A la cual se le da el nombre después de Sofía, ¿verdad? Bueno, pero lo importante aquí cuando nosotros estamos hablando en un detalle más analizado y detallado, nosotros vemos que Amalek es descendiente de Esaú. Y de acuerdo al Génesis 14:17, habitaba la región del desierto de Cades y se encontraba en la zona de Canaán. Desde la perspectiva israelita, era un pueblo guerrero y belicoso, pero es posible que esa concepción esté teñida de la vida de un pueblo urbano que tenía su pueblo como enemigo y en situación de guerra. Jueces 3, también 1 Samuel 15, 8, etcétera, etcétera. Ahora, sin hacer ninguna presentación así en forma sistemática, en el libro de Josué se introduce a quien actuará como jefe militar
y desempeñará un liderazgo central a lo largo de los años en el desierto, sucediendo así a Moisés como jefe militar durante la conquista de Canaán. Es decir, ¿por qué Josué va entrando en escena? Y justamente porque después será él quien lleve adelante, ¿verdad?, toda este camino, este peregrinar del pueblo de Israel. Después, en otro momento, dice, Josué forma en aquel momento un ejército no profesional. Todavía no se están armando, todavía no están teniendo nada belicoso, ¿verdad? Están por el desierto, pero los otros ya le están acechando. Por lo tanto, Moisés profesionalizó todo esto, ¿verdad?, y sale a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés le anuncia que subirá al monte con el bastón en su mano. Esa sola indicación parece ser infinita para que nosotros podamos entender lo que Josué, el libro de Josué, querrá decirnos, ¿verdad? Esta sola indicación parece ser suficiente garantía del triunfo de su mano. Esa sola indicación parece ser suficiente entonces. Más, la indicación parece ser suficientemente legítima de triunfo para Josué. Pues sin más dilación, el relato pasa a informar de todo lo que se hizo de ese modo. Moisés sube acompañado de su hermano y Hur y su ayudante, que será mencionado en esta unidad y luego en el versículo 24. Lo importante es que se hable de el monte. Supone que se trata de un lugar conocido por el lector, aunque la única referencia que hoy tenemos es que la batalla sucedió en los alrededores de Refidim. Y bueno, seguimos así con más Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Francisco intervino en un congreso organizado en el Vaticano sobre el papel de las religiones en la consecución de los objetivos de la ONU para el desarrollo. A Roma viajaron expertos y líderes de otras religiones para participar. El cardenal Turkson abrió el encuentro en la Sala Clementina. E ringraziamo di cuore per questa udienza che lei ha voluto generosamente riservare a noi questa mattina. El Papa llamó la atención sobre la necesidad de proteger a un grupo especialmente amenazado, los indígenas. Si se quiere proteger el planeta, ellos son cruciales. Vivendo in aree quali l'Amazzonia e l'Artico, aiutano a proteggere circa l'80% della biodiversità del pianeta. Per questi motivi la loro voce e le loro preoccupazioni dovrebbero essere al centro dell'attuazione dell'Agenda 2030 e al centro della ricerca di nuove strade per un futuro sostenibile. El Papa también dijo que si se quiere remediar el daño hecho al planeta se deben tomar las siguientes medidas: luchar contra la desigualdad, que nadie quede excluido y que se respeten todas las religiones. Es más, dijo que estas tienen mucho que aportar. Le religioni possono aiutarci a camminare sulla via di un reale sviluppo integrale che è il nuovo nome della pace. Precisamente este año en el Vaticano la cuestión del medio ambiente estará muy presente con el próximo sínodo dedicado a la Amazonia. Mejor tarde que nunca, eso pensaron los historiadores de arte al saber que el Cristo Portacroce, pintado por Giorgio Vasari en 1553 y desaparecido desde el siglo XVII, apareció inesperadamente en una subasta en Estados Unidos. El actual propietario, un americano de identidad desconocida, ha cedido la obra hasta el 30 de junio a la Galería Corsini. Tras ser restaurada en un taller de Florencia, ha vuelto a Roma 400 años después. Este cuadro fue un encargo de uno de los banqueros y coleccionistas de arte más ricos del siglo XVI de Roma, Bindo Altoviti. Fue el banquero y comprador de arte más importante de Roma en el siglo XVI. Era un personaje de altísimo nivel y hospedó a Vasari en su casa mientras realizó el Cristo Portacroce y las decoraciones de su villa. Este famoso cuadro estaba considerado perdido hasta que el año pasado apareció en Hartford, en una subasta americana. Bindo Altoviti amaba tanto el arte que incluso fue retratado por el grande Rafael y el mismo Miguel Ángel le regaló un boceto con una copia de la Capilla Sixtina. Tras la muerte de Bindo Altoviti, el cuadro pasó de mano en mano hasta que los historiadores le perdieron la pista. Las últimas noticias que hay sobre este cuadro datan del siglo XVII. Fue trasladado a la colección de la familia Saboya, pues gran parte de la colección de Bindo Altoviti pasó a manos de esta familia y de allí llegó probablemente a Francia a mitad del siglo XVII. Desde ese momento no se supo nada más del cuadro. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? De momento no se han podido recuperar pistas sobre sus andanzas. Giorgio Vasari escribió en 1553 en su libro de memorias sobre este cuadro que hizo por encargo para una de las personas más ricas de Roma. Lo que nunca se habría imaginado era que su obra habría aparecido 400 años después al otro lado del Atlántico y que gracias a un generoso comprador sería expuesta en una famosa galería de la ciudad eterna, donde todo comenzó. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. Por
Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 17 siempre de nuestro libro del Génesis. Volvemos a recordar a todos los que siempre participan de nuestro programa, de nuestro curso bíblico, no olvidarse que ya tenemos la Fundación Ñande Yarañé. Por lo tanto, les invitamos a ser miembros de Ñande Yarañé. Nosotros no pedimos un monto especial, cada uno de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a sus posibilidades. Lo importante es que cada uno nos ayudemos y pongamos ese granito de arena para varias cosas. Nuestros proyectos, ya lo que estamos ofreciendo siempre a través de los medios de comunicación, radio, televisión. Más adelante queremos la revista Ñande Yarañé que llegue a todo el Paraguay. También más adelante, como decíamos, en la medida en que la palabra del Señor toca nuestro corazón, tiene que llegar también a otras obras, ¿verdad?, bien concretas de servicio, principalmente el servicio social. Por ejemplo, talleres para los chicos de la calle, se les puede enseñar la mecánica, plomería, electricidad, en fin, de mandos medios. Esto es muy importante. Hay lindos proyectos, incluso personas que ya nos han ofrecido acompañarnos en esto, pero necesitamos fortalecernos principalmente para iniciar el proyecto y después para poder mantenerlo. Recuerden que eso es muy importante. Y lo podemos mantener solamente con el aporte que cada uno de ustedes, como miembros de la Fundación Ñande Yarañé, pueden ofrecernos. Y entonces, así vamos a seguir con nuestro curso bíblico. Queremos seguir profundizando el versículo 11 y 12 de este capítulo 17. Dice: mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y lo pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así los brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Bueno, vamos a ver un poco hasta este versículo, ¿verdad?, del 11 y el 12. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Aquí está el primer gesto, que también es muy conocido entre nosotros, el gesto de levantar las manos, levantar los brazos hacia Dios. Esta es la súplica, ¿verdad? Todos nosotros lo hacemos de una o de otra manera y hasta nos sale de forma muy espontánea. Son los gestos, ¿verdad? Es la forma como nosotros manifestamos nuestra propia fe. Hay tantos símbolos, ¿verdad? El hombre es un ser, digamos así, simbólico, ¿verdad? O sea, es decir, que tiene tantos gestos, tantos símbolos, que está expresando alguna idea, algún mensaje está transmitiendo con ese símbolo. Y esto es tan lindo ir descubriendo. Veamos un poco aquí entonces el hecho de que Moisés levanta, ¿verdad?, las manos hacia arriba. En general, se lo vincula con las oraciones. Primera cosa, le vinculamos con la oración. Oñemboe, oyerure veñan de yárabe. Veñan de ahí, llevaña tupano y haisha, ¿verdad? Esto es llamar a Dios. Tupa ñejenoi. Tupanoi ya veñan de guaraní, me lleva. Tupa ñejenoi. Ayerure ajenoi, yumina veñan de yara, se putumo. Hay cote vender, ¿verdad? Es un pedir, es el pedido, ¿verdad?, de la oración. Pero en este caso no hay así mención de una actividad plena, ¿verdad?, de oración. Vamos a ver entonces aquí el levantar las manos de Moisés, ¿qué significa? Una interpretación bastante sólida, ¿verdad?, y firme, consiste en que es el bastón lo que sostiene con las manos alzadas. El bastón, ¿verdad?, que él sostiene, ¿verdad?, con las manos alzadas. Y entonces, aunque no se vuelve a nombrar el objeto, ¿verdad?, o sea, el bastón, sin embargo, después del versículo 9 no aparece esto del bastón. Verlo infundía energía en la batalla. También que si se dejaba de ver la moral de los combatientes, dice que decaía y perdían terreno en la lucha. Recuerden entonces, le dijo, toma tu bastón. Entonces aquí ya no se está nombrando al bastón, pero da a indicar, parece que de una forma bien sólida, por eso nos dice en la exégesis, parece que él, entonces con las manos, levanta, ¿qué cosa? Y como antes la hipoa lleva en ese signo de oración, sino que está levantando, y tiene su bastón.
y es como que está mostrando, ¿verdad? Es como que está mostrando el cetro, por decir así. Bueno, todo lo que uno quiera, ¿verdad? El poder, el mando, el bastón del mando de Moisés. Y eso dice que infundía coraje al pueblo, al soldado para seguir luchando. Moisés, que está al frente. Pero ¿y vos veis la bastón? Hay carne, ojo, a la cuenta. Le comí bellena, después lleva un bastón ahí todo el tiempo, como un guerrero, ¿verdad? Que te está animando. Entonces, claro, cuando él bajaba, dejaba caer los brazos, entonces también decaía y perdían terreno en la lucha. Entonces, si el bastón había abierto el mar y había convocado el agua, ¿verdad?, en la roca, porque él también golpea con el bastón, ahora para los combatientes era el símbolo de la presencia de Dios. Dios que está actuando y que Dios hace milagros, digamos así, entre comillas. Es decir, el bastón, en síntesis, te da esa energía, pero ¿en qué sentido te da energía? No porque ese bastón te infunde energía simplemente, sino que porque, decíamos, el signo, el símbolo, es importante el símbolo. Viendo el símbolo, nosotros nos llenamos de coraje, de fuerza, de entusiasmo, levantamos, gritamos. Vamos a poner un símbolo así más nuestro, a ver si llegamos a expresarnos mejor. Si yo veo la camiseta de Guaraní, símbolo, esta energía guaraní, dice, pues ese guaraní, debo de un deserrista, barete, deserrista, perderamos, lo mismo, ese signo anda en boga. ¿Por qué? Porque eso cerrista, te da energía, te da vida. O uno lo impista, lo mismo, y así de cualquier cruz. O sea, es un símbolo, ese es un símbolo, ese veo que ese es un trapo, no es con nada. Pero sin embargo, te levanta el ánimo. Eso es lo que te está queriendo decir. Entonces aquí como que el soldado que está viendo ese símbolo, el bastón, él está recordando ese bastón que fue capaz, dice, de abrir el mar rojo. Ese bastón que golpeando la roca dio el agua a ese pueblo sediento. Ahora ellos se encuentran en la lucha, están luchando por la tierra. Entonces, vamos a ver, pemañaque. Entonces en la medida dice que veían ese bastón, ellos entonces se infundían y ganaban la lucha. Bueno, eso entonces está significando esa presencia de Dios que está luchando a favor de ellos. Verlo entonces allá en la cima de la colina les recordaba la promesa de la protección, o sea, yo estoy con ustedes, yo les protejo, y por otra parte es de ese triunfo en el proyecto liberador de Dios. Con este bastón yo les libré en varias oportunidades. Les libré del enemigo que le perseguía al faraón. Les libré de quedarse muertitos allí donde, en el desierto, pero mi presencia protectora. Ahora ustedes están luchando, dice, contra los soldados, la guerra, la lucha. Yo allá en la cima y ustedes están mirando ese bastón elevado por Moisés. Eso me da fuerza. Dios está con nosotros. Al ataque, fuerza, a luchar siempre. Bueno, pero la batalla dice que se prolonga, porque ahora la acción humana entra en escena y las cosas exigen su tiempo. Todo exige su tiempo. La lucha, la batalla que nosotros hacemos en el día a día exige también su lucha, exige también su tiempo. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación del American Jewish Committee, una de las instituciones en defensa de los judíos más antiguas de Estados Unidos. Su presidente, John Shapiro, fue el encargado de saludar al Papa en nombre de su organización. I would like to say that it's a great joy for our leadership group to meet with you and to express deep appreciation for the special relationship we've had with the Holy See for more than half a century. El Papa precisamente incidió en la importancia de tener buenas relaciones con los judíos y volvió a denunciar los nuevos brotes de antisemitismo. Attualmente invece è per me fronte di grande preoccupazione la diffusione in più luoghi di un clima di cattiveria e di rabbia nel quale attecchiscono perversi eccessi di odio. Penso in particolare alla recrudescenza barbara in vari paesi di attacchi antisemiti. Por eso el Papa advirtió de que es necesario controlar estos fenómenos y recordó que los cristianos no pueden ser antisemitas porque sería negar los propios orígenes. Francisco también aprovechó el encuentro para hacer una referencia a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Dijo que la paz nace de la ternura de las madres. Oggi, 8 marzo, vorrei anche dire qualcosa sul contributo insostituibile della donna nel costruire un mondo che sia casa per tutti. La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Mi porta la grazia che fa nuove cose, l'abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna. Por último, Francisco aseguró que para construir la paz y luchar contra el odio y el antisemitismo es importante el diálogo interreligioso y sumar fuerzas en lo que une por encima de lo que pueda separar. He gastado todo, no me queda nada más. Tengo hambre, tengo ganas de llorar. No sé cómo
volver a casa. No sé cómo volver. He estado recordándote, papá, tu rostro sonriéndome, ese tú darme todo, ese no negarme nada. Mira cómo estoy, perdido en la pared, oculto de la vida, herido de muerte. Estoy aquí y no sé qué hacer, no sé cómo volver. Solo quiero volver, solo quiero volver. Merezco ser tu hijo, ni llamarme como tal. No sé qué voy a hacer, solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver. Estoy tan lejos de ti, estoy tan lejos de ti. Solo sé que quiero volver. Y mira cómo estoy, perdido en la pared, oculto de la vida, herido de muerte. Estoy aquí y no sé qué hacer. Solo quiero volver, solo quiero volver, solo quiero volver. Solo sé que quiero volver, solo sé que quiero volver, solo sé que quiero volver. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñandeyarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos reflexionando sobre el capítulo 17. Estamos sobre todo profundizando los versículos 11 y 12, cuando Moisés levanta, dice, las manos. Pero en realidad cuando levanta las manos, aquí en el versículo no nos dice que Moisés tiene el bastón, pero sin embargo es el bastón el que tiene Moisés. Y por eso es que después dice, en esa continuidad, continúa la lucha, hay un proceso, se alarga, se prolonga, como cualquier lucha. No es que en el primero, ¿qué batalla ves allá de vencer, y la gol? No, tenés que seguir luchando, tenés que patear, tenés que lanzar un córner, tenés que tirar un centro, tenés que hacer un cabezazo, tenés que dar un pase. Joder, 90 minutos de lucha, lucha continua, momento en el cual uno ataca con más furor, con más fuerza, de repente viene el triunfo, ¿verdad?, del gol. En otro momento también nos atacan, están contra nosotros, ¿verdad?, encima nuestro. Bueno, eso es lo que más o menos aquí yo con términos futbolísticos estoy procurando explicar lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Esto de la simbología que se nos está presentando. Se prolonga entonces esta batalla, porque ahora la acción humana entra en escena y las cosas exigen su tiempo, de modo que los brazos de Moisés se agotan. Entonces la presencia de Aarón y Hur contribuye a resolver el problema del cansancio de las manos de Moisés. Sentado en una piedra, podían ellos ayudarlo a sostener el bastón en alto. Entonces le hacen sentar. Y ahora entonces vamos a ver cómo podemos hacer para que ese bastón esté siempre ahí en alto y la gente pueda ver, los soldados, y puedan llenarse siempre de coraje. Porque claro, si baja, si cae, entonces ellos también, dice, se desaniman. Es como decir, Dios no está más con nosotros. Bueno. Entonces, esa presencia también de Aarón y Hur contribuye a resolver este problema del cansancio de las manos de Moisés. Lo hacen sentar en esa piedra, el descansamiento de Ave Moisés, le ayudan a sostener para que levante. Esto nos hace pensar también, no miremos solamente y no nos quedemos en ese gesto y en ese signo, sino que hablemos ya del significado y de una interpretación y de una aplicación para nuestra vida. Si nosotros queremos dar coraje a los demás, sí, ciertamente yo puedo hacerlo, solo. Pero entonces viene la comunidad. Aquí se presenta Hur y se presenta, ¿verdad?, su Aarón, ¿verdad?, su hermano, el que representa justamente al sacerdote, a la tribu de Leví. Y son ellos que se ponen también ahí a sostener a Moisés. Y por lo tanto, es muy curioso ver que esto duró todo el día y que al caer el sol la batalla que ellos estaban librando estaba ya decidida a favor de ellos. La lucha, el empeño, el acompañamiento. No se ha nombrado en ningún momento a Dios, pero para el actor está claro, ¿verdad? El actor que está leyendo y está entendiendo que él se encuentra presente detrás de toda esta historia, es decir, en ningún momento dijo, y Dios ahí apareció, y Dios el que les hizo vencer. No, habla nomás de Moisés. En este caso, incluso tampoco te está nombrando que él tiene el bastón. Viste que son términos muy interesantes que nosotros ya suponemos y que sabemos que está por detrás. El que acciona aquí es Dios, entonces. Esto me hace pensar nada más en una cosa interesante que algunas veces escucho, ¿verdad? Porque mucha gente me pregunta, Padre, tal cosa está o no está en la Biblia. Porque los protestantes me dicen, mostrame dónde está en la Biblia para entender y para decir, ¿ese acaso dice la Biblia? Hay cosas que no están escritas en la Biblia y no todo está escrito en la Biblia. La tradición
Es decir, la Biblia surge y se escribe de una tradición. Es San Juan mismo, ustedes lean el capítulo 20, ¿verdad? El 21, mejor dicho, ahí cómo va terminando ese Evangelio de San Juan. Y te dice luego, hay muchas otras cosas. ¿Y de dónde vienen esas muchas otras cosas que Jesús hizo? Pero dice, pero que no están aquí escritas, ¿verdad? En la Biblia. Incluso dice, si se escribiesen todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo dentro de esa tradición, seguramente que ni en el mundo cabería todo esto. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Medio y exagerado, lento San Juan cuando nos dice eso. Ni en el mundo cabería todo lo que Jesús hizo si nosotros vamos a escribir. Bueno, esa es una forma, ¿verdad? Un género literario. Pero entonces, no caigamos en estas barrabasadas, ¿verdad? De decir, no, muéstreme dónde dice. ¿Está en la Biblia eso? ¿Está en la Biblia? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia? Mostrame dónde está en la Biblia. Dentro de la tradición sabemos que hay muchas cosas entonces que no están escritas en la Biblia. Porque incluso lo que se escribió, ¿de dónde viene? Viene de la misma tradición. ¿Qué quiere decir tradición? Tradición quiere decir lo que los discípulos, los que estuvieron con Jesús, después de su muerte y resurrección, comenzaron a escribir. Pero escribieron de acuerdo a la necesidad y a la problemática, al contexto histórico que estaban viviendo. Y por eso aquí San Juan está diciendo eso, ¿verdad? Tantas cosas, Dios responde a nuestras necesidades, que si nosotros, dice, comenzáramos a escribir todo lo que necesitamos, dice, ni en el mundo cabería todo lo que hizo y dijo Jesús. Bueno, eso lo hago entre paréntesis simplemente para dar a entender, porque aquí, viste que no te está hablando directamente, no está escrito aquí, ¿verdad? No te habla del bastón, pero vos entendés que Moisés en ese momento tiene el bastón en las manos y es el peso que le está cansando. Pero después es la comunidad, le hacen sentar, le ayudan, es decir, es la comunidad que actúa y nos ayudamos todos para llevar adelante, para triunfar contra el mal. Bueno, y así los otros elementos que también van apareciendo, ¿verdad?, en la Biblia. Y así entonces vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy nuestro programa, nuestro curso bíblico. Les invitamos para que ustedes sigan acompañándonos, nos apoyen, sobre todo ahora que ya somos Fundación Ñandeyarañé. Y les voy a impartir la bendición, que el Señor les bendiga siempre, les proteja y les dé aquella gracia que también necesiten para su familia y para su vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por